Muy buenos días. Les damos la bienvenida al primer encuentro de investigadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. Para la jornada de hoy tenemos programadas 3 conferencias de investigaciones que se han realizado durante el último año en la Subred. A continuación, nos acompaña el doctor Álvaro Balbuena, gestor del Centro de Investigación de la Subred. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a este primer encuentro de investigadores de la Subred Centro Oriente. Hoy cumplimos justamente 2 años desde que la OMS declaró la pandemia por COVID-19. 2 años después, con la sensación de que el comportamiento de la enfermedad se ha atenuado, estamos retomando los proyectos que habían quedado aplazados y los nuevos proyectos. En este momento, como institución, estamos empeñados en acreditarnos como hospital universitario. Eso implica necesariamente evaluar nuestras prácticas académicas y caminar hacia mejorar el impacto social e institucional también de la investigación, para la cual ya hemos estado avanzando un buen trecho con el apoyo incondicional de la doctora Claudia Ardila, nuestra gerente, pero también con el compromiso de nuestros investigadores, quienes son personas de gran valor en lo personal, en lo profesional y en lo académico, y eso son artífices de nuestro ascenso en este momento como grupo de investigación a la categoría A de MinCiencias. Son artífices también del reconocimiento del INVIMA de buenas prácticas clínicas, y específicamente quiero reconocer hoy el premio que le concedió la Secretaría Distrital de Salud y la Alcaldía de Bogotá al doctor Guillermo Ortiz, al premio a toda una vida y al mejor docente de la Subred. Desde el Centro de Investigación estamos haciendo unas nuevas adaptaciones para la participación activa de los estudiantes en este camino hacia hospital universitario, en donde hemos diseñado unas rutas de acceso de ellos a los procesos de investigación de la institución. Parte de del proceso es hacer una evaluación de las capacidades del estudiante al ingreso, mediante lo cual entonces nosotros lo que hacemos es hacer una asesoría referenciándolo a personas, a documentos, a videos, donde mejoren sus habilidades, y una vez que se logre, lo enviamos a que se comunique con una línea de investigación. Cuando ya el proyecto pues se presenta como proyecto de investigación, que es la otra ruta, pues estamos en manera de ofrecerles a ustedes una asesoría en cuanto ya a la presentación documental específicamente, y si hay necesidad pues en la parte metodológica o en la parte conceptual si se necesita, para que continúe pues el estudio de factibilidad y posteriormente su presentación al Comité de Ética en Investigación. Eso quería comentarles de las nuevas rutas, de las nuevas perspectivas, y estamos retomando las actividades que han sido tradicionales en la Subred. Muchas gracias. Le doy el paso a Mónica para la presentación de los investigadores. Gracias. Bueno, la dinámica de nuestro encuentro va a ser la siguiente. Cada investigador hará una presentación de 15 minutos y posteriormente habrá 5 minutos para responder las preguntas del auditorio. Estas preguntas ustedes las pueden formular a través del chat, donde también vamos a incluir un enlace para registrar su participación en el evento. Iniciamos entonces nuestro encuentro con la conferencia Prevalencia de la lactancia materna humana exclusiva en los 2 primeros meses de edad postnatal en población a término y pretérmino en relación con los resultados obtenidos en las escalas LACH y PIPS, de Daniel Steven Cruz Romero, estudiante de Fonoaudiología de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Daniel Steven Cruz. Soy estudiante de Fonoaudiología de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina, Departamento de la Comunicación Humana. A continuación voy a realizar la presentación acerca de la investigación realizada en el Hospital de la Victoria. De acuerdo. Como primera medida, el título de la investigación fue Prevalencia de la lactancia materna
humana exclusiva en los 2 primeros meses de edad postnatal en población a término y pretérmino en relación con los resultados obtenidos de las escalas LASH y PIPS en una institución de tercer nivel en la ciudad de Bogotá. El equipo de investigación estuvo conformado por Paula Astrid Maldonado Barbosa, fonoaudióloga del Hospital de la Victoria, Rosa Mercedes Zampayo Pedrosa, docente de la Facultad de Medicina, Departamento de Comunicación Humana de la Universidad Nacional de Colombia, y por Daniel Steven Cruz Romero, estudiante de fonoaudiología de la Universidad Nacional. Los objetivos de la investigación tenía como objetivo principal correlacionar las características de la lactancia materna a los 2 meses de edad postnatal, tanto en población a término como en población preterna. Como objetivos específicos, se tuvo cuantificar a través de las escalas LASH o PIPS los subprocesos de la lactancia materna en el ámbito intramural. Analizar cuáles eran las variables de mayor sensibilidad para detectar alguna alteración en los procesos de lactancia materna humana. Estas alteraciones poderlas correlacionar con los determinantes sociales en salud específicos planteados para la investigación y determinar cuál fue la prevalencia de la lactancia materna en relación con ambas escalas a través de una encuesta realizada por medio telefónico. En cuanto al diseño metodológico, se tuvo el estudio, fue una investigación que se desarrolló en el marco de un estudio descriptivo transversal de tipo mixto, analizando variables tanto cualitativas como cuantitativas. La población fueron recién nacidos en la unidad hospitalaria del Hospital de la Victoria en la ciudad de Bogotá entre el 31 de agosto y el 21 de diciembre del 2021. La muestra correspondió a 50 binomios entre 34.1 semanas y 42.0 semanas de edad gestacional con madres residentes en la ciudad de Bogotá, con nacimientos entre el 31 de agosto y el 21 de diciembre del 2021. Los criterios de inclusión y exclusión constaron de neonatos a término y neonatos pretérmino mayores a 34.1 semanas, nacimientos únicos y nacimientos gemelares, madres residentes en la ciudad de Bogotá y los nacimientos en este periodo de tiempo. Como criterio de exclusión, se tuvo que cualquier neonato menor a 34.0 semanas de edad gestacional, de edad corregida. Neonatos postérmino, madres mayores de 42 años y madres menores de 15 años. Nacimientos múltiples mayores a 3 recién nacidos o binomios con lactancia materna restringida. La investigación se configuró en 2 fases. La primera fase fue una aplicación de la escala LASH o escala PIPS de acuerdo a la edad de nacimiento del recién nacido. Y la segunda fase tuvo como consecuencia la encuesta que está determinando cuál fue la calidad de la lactancia materna a los 2 meses. Como la primera escala, se tuvo la escala LASH para la población a término, que fue creada por Jensen en 1994, la cual ayudó a la sistematización de todos los procesos que involucran la lactancia materna en 5 variables principales. Cada una de estas variables se puntúa entre 0 y 2 puntos, de acuerdo a cómo están los procesos de lactancia materna del recién nacido. La herramienta estuvo aplicada durante el proceso de evaluación fonoaudiológica del recién nacido en los ámbitos intramurales de unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, recién nacidos básicos y sala de nacimientos. Por su parte, en la población a término, la edad promedio fue de 38,2 semanas de edad gestacional, con una edad mínima de 37,1 y una edad máxima de 38,6 semanas. Durante el proceso de recolección de los datos, se obtuvieron un total de 25 muestras que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión planteados para el estudio. La aplicación estuvo dentro del marco de la evaluación fonoaudiológica con una duración promedio de 20 minutos, en los cuales se evaluó el estado general de la madre y del recién nacido.
La relación entre el puntaje LASH y la hospitalización se evidenció que el 80% de los binomios que puntuaron por debajo de 5 puntos en la escala LASH tuvieron una necesidad de un ingreso hospitalario, dados patrones oromotores inmaduros que impedían asegurar la óptima alimentación de los neonatos en sus hogares. La relación entre el puntaje LASH y la lactancia materna exclusiva se evidenció que el 80% de los binomios que puntuaron por debajo de 5 puntos se caracterizaron por un abandono prematuro de la lactancia materna. De igual manera, en el rango entre 6 y 7 puntos se conformó un grupo, conformaron un rango entre 6 y 7 puntos neonatos con un riesgo de abandono de la lactancia materna moderado, ya que 1 de cada 3 infantes que puntuaron entre 6 y 7 puntos en la escala LASH tuvieron un abandono prematuro de la lactancia materna a los 2 meses de edad postnatal. Se evidencia también que la lactancia materna es un proceso que es permeable a los determinantes sociales en los cuales se desenvuelven la madre y su hijo, conformando que cada uno de estos binomios es susceptible a varios determinantes, tanto en el ámbito fisiológico como en el ámbito social. Se demostró que hay una mayor incidencia de abandono en madres que desarrollan actividades económicas independientes que no tienen regulación de su franja laboral. Se encontró también una relación entre el estado en la lactancia materna exclusiva a los 2 meses y el número de hijos previos. Aquellas mujeres que tuvieron hijos previos disminuyen una incidencia de la lactancia materna en el 25%, comparadas con las mujeres que se les aplicó esta escala con su primer hijo. Lo cual se interpreta que las mujeres con nacimientos previos tendrán un 10% menos de probabilidad de abandonar la lactancia materna a los 2 meses de edad que las mujeres con su primer hijo. La relación entre la lactancia, el estado de la lactancia materna y la edad de la madre se correlacionó a una incidencia de abandono mayor en madres que son menores de 20 años. Se caracterizaron por un porcentaje de abandono del 100% en la población incluida en esta investigación, mientras que las madres que estaban sobre la segunda década de su vida redujeron el riesgo de abandono en un 81%. Por su parte, los resultados de la población pretérmino se encontró que la edad promedio de los neonatos incluidos en la investigación fue de 35,4 semanas de edad gestacional corregida, con una edad mínima de 34,2 semanas y una edad máxima de 36,5 semanas. Durante la recolección de datos en la población pretérmino se obtuvieron un total de 25 muestras que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión planteados para el estudio. Durante la segunda fase no se logró contactar con 2 binomios por medio telefónico, con lo cual no se incluyeron estos binomios en los resultados finales de la investigación. Se encontró una relación entre el puntaje de la escala PIPS y la hospitalización con la lactancia materna exclusiva a los 2 meses de edad postnatal. Aquellos recién nacidos pretérmino que puntuaron por debajo de 8 puntos en la escala PIPS tuvieron una incidencia del 100% en el abandono de la lactancia materna pasados los 2 meses. Y aquellos binomios que puntuaron entre 9 y 11 puntos tuvieron una incidencia del 60% en el abandono de la lactancia materna después de dicho periodo de tiempo. La relación entre el puntaje PIPS y la necesidad de una vía alterna de alimentación. Durante la práctica profesional se evidenció que aquellos neonatos que puntuaron por debajo de 8 puntos en la escala PIPS tuvieron la necesidad en el 100% de los casos de una vía alterna de alimentación, mientras que los binomios que puntuaron por encima de 9 tuvieron una disminución en la necesidad de una vía alterna de alimentación en el 83% de los casos. Se relacionó también el estado de la lactancia materna con el número de hijos previos. Se encontró que en la población pretérmino no existe una disminución en la incidencia significativa en el abandono de la lactancia materna.
ya que se encontraron que estas diferencias realmente no son significativas en comparación entre las mujeres multíparas y las mujeres con un solo hijo. La relación entre el estado de la lactancia materna y la ayuda en los cuidados del recién nacido. Se encontró que, digamos, como determinantes de mayor incidencia, las mujeres que no cuentan con ayuda en los cuidados del recién nacido tienen una mayor incidencia en el abandono de la lactancia materna. Se puede percibir como un aumento en el riesgo del abandono de la lactancia materna exclusiva a los 2 meses de edad postnatal en un 15,3% en mujeres que no reciben ayuda con los cuidados del recién nacido. Finalmente, hay unos resultados conjuntos para ambas poblaciones. Se resalta que dadas las características de la población estudiada, no se evidenciaron diferencias significativas entre el abandono de la lactancia materna exclusiva y el estrato socioeconómico al cual pertenecen los binomios, dado que no hubo gran variación entre el estrato socioeconómico encontrado en el Hospital de la Victoria. La relación entre el puntaje obtenido de las escalas LASH o PIPS y la relación con la lactancia materna exclusiva y el sexo del bebé no demostró una diferencia estadísticamente significativa. Se encontró que el abandono de la lactancia materna por indicación médica realmente tiene una incidencia baja que ronda el 4,7%. La sensación de dolor se encontró que es uno de los determinantes más influyentes en el abandono de la lactancia materna por parte de las maternas, encontrando que el 64,6% de las madres refirieron dolor o incomodidad en las mamas durante el proceso de alimentación del neonato. Posteriormente a la intervención fonoaudiológica enfocada a favorecer todos los patrones de succión, deglución y agarre del complejo de areola-presión, se encontró un descenso del 74,8% en la sensación de dolor o incomodidad durante el proceso de alimentación materno-infantil. Discusión, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud para la lactancia materna exclusiva, esta se debe dar durante los primeros 6 meses de vida del recién nacido. Sin embargo, dado los parámetros temporales propuestos para la investigación, se encontró una limitación entre el cronograma de la investigación y el parámetro de los 6 meses, por lo cual se decide acortarlo a 2 meses de edad postnatal. Se evidencia también una gran sensación de desinformación acerca de la lactancia materna, dado los resultados del 76,9% de los binomios encuestados en población pretérmino y el 75% de los binomios con neonatos a término refieren poco conocimiento general sobre los beneficios de la lactancia materna tanto para la madre como para el hijo. Como conclusiones, la escala LASH para la población a término en función de lactancia materna posee un factor predictivo para el abandono de la lactancia del 80% a los 2 meses de edad postnatal, en binomios que puntúan igual o inferior a 5 puntos. Igualmente se encontró que los binomios que puntuaron en el rango 6-7 tuvieron un 33% de abandono de la lactancia materna exclusiva a los 2 meses de edad postnatal, lo cual ubica dicha puntuación en un riesgo moderado de abandono de lactancia materna y la necesidad de un seguimiento constante durante consultas previas. En la población neonatal a término, aquellas madres con nacimientos vivos reducen en un 25% el abandono de la lactancia materna en comparación con las madres primerizas. Los recién nacidos con puntuaciones igual o menor a 5 puntos en la escala LASH con madres mayores a 19 años disminuyen el abandono de la lactancia materna prematuro en un 81%. Por su parte, para la población pretérmino, la escala PIPS para la población pretérmino que puntuó por debajo de 8 puntos se caracterizó por obtener un 100% de abandono en la lactancia materna, mientras que entre el rango 9 y 11 se caracterizó por tener un 60% de abandono, ubicándolos igualmente en un riesgo moderado de abandonar de manera prematura la lactancia materna exclusiva. En los binomios con recién nacidos vivos pretérminos no se evidenció una diferencia significativa entre madres con nacimientos vivos previos y madres primerizas. Aquellas madres con recién nacidos prematuros que reciben ayuda
redujeron en un 18% el riesgo del abandono de la lactancia materna a los 2 meses de edad postnatal. Tanto en la población pretérmino como en la población a término se evidenció que las madres refieren sensación de desinformación sobre la lactancia materna alrededor de un 75% en todos los binomios estudiados. Como conclusión final, los resultados de la investigación indicaron un porcentaje de eficacia para predecir el abandono de la lactancia materna por encima del 80% en población pretérmino y a término, por lo cual se propone utilizar las escalas Lash y Phipps con un método de cribado en todos los recién nacidos con el fin de identificar los binomios que pueden llegar a incurrir en el abandono de la lactancia materna y de esta manera realizar planes terapéuticos que nos ayuden a aumentar el porcentaje de éxito de la lactancia materna humana exclusiva. Y finalmente se propone la siguiente tabla relacionando los resultados de la investigación y el factor de riesgo de abandono de la lactancia materna con el objetivo de identificar binomios con alto riesgo, riesgo moderado o riesgo mínimo de abandonar la lactancia materna de acuerdo con los instrumentos de investigación. Gracias. Bueno, agradecemos a Daniel por compartir los hallazgos de su investigación. Consideramos que su aporte es muy valioso para la atención materno-perinatal. Y continuando con nuestro encuentro, tenemos la conferencia Factores sociodemográficos ocupacionales, conocimientos y prácticas sobre tuberculosis relacionados con el uso del respirador N95 en trabajadores de la salud, a cargo de Carlos Julio Saavedra Cantor, enfermero y estudiante de maestría en salud y seguridad en el trabajo. Bienvenido, Carlos. Lo invitamos a hacer su presentación. Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio el día de hoy. Básicamente, pues la idea hoy es presentarle los resultados de lo que fue mi tesis de maestría en salud y seguridad en el trabajo, la cual se titula Factores sociodemográficos ocupacionales, conocimientos y prácticas sobre tuberculosis relacionados con el uso del respirador en trabajadores de la salud. La directora es la profesora Alba Idalí Muñoz Sánchez y el codirector pues es el doctor Carlos Enrique Aguad García, quien es médico y neumólogo, fue médico y neumólogo del hospital por muchísimos años. Este es como el contenido que vamos a llevar a cabo el día de hoy y lo primero es contarles que la tuberculosis, de acuerdo al Global Tuberculosis Report 2020, nos muestra, digamos, que la tuberculosis continúa siendo una enfermedad que continúa, digamos, teniendo una gran incidencia a nivel mundial. Lo primero que hay que tener en cuenta es que durante este año se presentaron 9 millones de personas en el mundo nuevas con tuberculosis, lo cual nos indica una tasa de incidencia de 127 casos por cada 100.000 personas. Esta pues es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad y continúa generando costos catastróficos para las sociedades a nivel mundial. Adicionalmente, en los próximos años se espera que aumente la mortalidad como consecuencia de la baja detección de casos que se ha presentado durante la pandemia que estamos viviendo actualmente aún. Y digamos que los trabajadores de la salud se consideran un grupo ocupacional de riesgo frente al contagio por tuberculosis a nivel mundial, pues se estima que por cada caso de tuberculosis que se presenta en población general adulta se presentan 2 en trabajadores de la salud, es decir que el riesgo es 2 veces más alto. Y durante el año 2020, en 1 de cada 18 países se encontró un caso de tuberculosis de 5 o más en trabajadores de la salud por cada caso en población general adulta. Es importante tener en cuenta también que si la tuberculosis permanece y tiene una incidencia, digamos, en el escenario epidemiológico, tanto a nivel mundial como nacional, la exposición todavía se va a encontrar presente para los trabajadores de la salud, dado que la fuente de infección finalmente pues son los pacientes que tienen tuberculosis principalmente pulmonar. Bueno, esto es para mostrarles un poco
que en Colombia, digamos, durante el año 2020, la Organización Panamericana de la Salud estima que se presentaron 16.000 casos de tuberculosis, con una tasa de incidencia de 32,2 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, como lo van a observar más adelante, estos son datos estimados versus los que se reportan al CIVIGILA. Bueno, durante el año 2020 en Colombia se reportaron al CIVIGILA 13.037 casos de tuberculosis, lo cual indica que hay una reducción del 12,4% en comparación con el año inmediatamente anterior. La tasa de incidencia se estima que fue en 22 casos y la tasa de mortalidad en 2,1 por cada 100.000 habitantes. Básicamente, esta reducción de la tuberculosis es un comportamiento atípico que se da como consecuencia de la baja detección de sintomáticos respiratorios durante el 2020 y la pandemia del SARS-CoV-2. Adicionalmente, de estos 13.037 casos, el 2,1% se presentaron en trabajadores de la salud, por lo cual, digamos, son un grupo de riesgo. Bueno, durante el año 2020 en el distrito se presentaron 1.204 casos de tuberculosis y durante el periodo 2013-2018 se han reportado 192 casos de tuberculosis en trabajadores de la salud en nuestra ciudad. Bueno, desde lo laboral, digamos que existen unos factores de riesgo ocupacional para la tuberculosis. Lo primero, pues, es que los trabajadores de la salud prestan servicios de salud a pacientes infecciosos de tuberculosis, que, digamos, este concepto son las personas que tienen tuberculosis pulmonar y que se encuentran sin tratamiento para la tuberculosis. Adicionalmente, también prestan sus servicios de salud por más de 6 horas al día, trabajan en ambientes laborales con condiciones inadecuadas de ventilación e iluminación, lo que facilita la propagación del Mycobacterium tuberculosis. Hay una exposición desde lo laboral también a cepas de tuberculosis farmacoresistentes como multidrogoresistentes y extremadamente resistentes. La literatura científica también reporta que hay un uso inadecuado del uso de los respiradores y adicionalmente, pues hay unas ocupaciones que tienen una mayor exposición frente a la tuberculosis, principalmente porque desarrollan procedimientos generadores de aerosoles infecciosos como médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería. Digamos que también la literatura científica muestra que hay unas áreas de trabajo donde hay una mayor exposición ocupacional frente a la tuberculosis, tales como urgencias, hospitalización y servicios de neumología. Frente a todo este panorama que les vengo contando un poco, la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con el Centro de Control de Infecciones de Atlanta en los Estados Unidos, han planteado las medidas de control de la infección por tuberculosis en instituciones de salud como una medida para poder controlar el contagio tanto a los trabajadores de la salud, pacientes y demás visitantes de las instituciones de salud. Frente a esto se han planteado unas medidas de tipo administrativo, unas medidas de tipo ambiental y unas medidas de protección respiratoria o personal, como también se le conocen en la literatura, ¿sí? Pero en esta investigación nos vamos a centrar principalmente en las medidas de protección respiratoria, como el buen uso de los elementos de protección personal. Bueno, la pregunta de investigación fue cuál es la relación de los factores sociodemográficos, ocupacionales, conocimientos y prácticas sobre tuberculosis relacionados con el uso del respirador en trabajadores de la salud de esta institución. Bueno, ¿qué es importante también tener en cuenta? Se estima que los trabajadores de la salud somos cerca de 60 millones de personas a nivel mundial y estamos en la primera línea de prestación de servicios de salud. De alguna manera, por la pandemia del COVID-19, digamos que se visibilizó un poco más esta labor. Los trabajadores de la salud pues tienen un riesgo ocupacional de contraer tuberculosis en sus escenarios laborales. Bajo esta lógica, en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo se requieren incluir las medidas de protección respiratoria de la infección por tuberculosis, entre las cuales, como les venía contando un poco, se encuentra el uso adecuado de los respiradores. Desde la normatividad colombiana, el decreto 1477 de 2014, que muestra la tabla de enfermedades laborales en nuestro país,
muestra que la tuberculosis es una enfermedad de posible origen ocupacional en los trabajadores de la salud, siempre y cuando se demuestre su causalidad. No es una enfermedad laboral directa como la silicosis en mineros que están expuestos al sílice, pero sí es una enfermedad que puede ser de posible origen ocupacional, frente a lo cual pues hay que hacer una investigación epidemiológica para encontrar pues cuál es la presunta fuente de contagio de los trabajadores de la salud. Adicionalmente, pues desde la Universidad Nacional, particularmente desde los grupos de investigación Salud y Trabajo y Salud y Cuidado de los Colectivos, desde hace algunos años pues se han venido desarrollando algunos estudios frente a las medidas de control de infección por tuberculosis en el distrito y se ha encontrado que una de las necesidades de alguna manera es fortalecer el uso de los respiradores porque o si no se genera una falsa percepción del riesgo en el trabajador de la salud. Bueno, estos son algunos de los conceptos que trató la investigación: trabajadores de la salud, agente micobacterio en tuberculosis, exposición ocupacional, las medidas de control que ya les conté un poco y las condiciones de trabajo. Nosotros hicimos pues una revisión de literatura. Inicialmente hicimos una revisión sistemática en bases de datos para poder encontrar toda la literatura científica o el estado del arte que pudiera soportar esta investigación. Bueno, este es el marco epistémico de los posgrados de salud y seguridad en el trabajo de la Universidad Nacional. Aquí se habla de unas condiciones intralaborales, extralaborales e individuales que determinan el proceso salud-enfermedad de los trabajadores. Particularmente nosotros en esta investigación hicimos un abordamiento de los contaminantes biológicos, entre los cuales se encuentra el micobacterio en tuberculosis. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que dentro de las herramientas de recolección de datos también se contemplan variables extralaborales e individuales, porque el trabajo sí es un determinante de la salud, pero no comprende, digamos, todos los demás determinantes. Y pues para eso hay que tener en cuenta otro tipo de variables, como la alimentación, la vivienda y aspectos psicológicos y biológicos de los trabajadores. Bueno, la hipótesis, digamos, alternativa en esta investigación es que estos factores sociodemográficos, ocupacionales, conocimientos y prácticas sobre la tuberculosis se encuentren relacionados con el uso adecuado del respirador, y la hipótesis nula pues es que estos no se encuentran relacionados con el uso adecuado del respirador, que es lo que de alguna manera buscaba comprobar esta investigación. Desde esta perspectiva, se planteó como objetivo general determinar la relación de los factores sociodemográficos, ocupacionales, conocimientos y prácticas sobre la tuberculosis con el uso adecuado del respirador en los trabajadores de la salud de una unidad especializada de servicios de salud de la ciudad de Bogotá. Y estos objetivos específicos son de alguna manera las fases o etapas para dar cumplimiento a ese objetivo general. Inicialmente se caracterizaron los factores sociodemográficos, ocupacionales, conocimientos y prácticas sobre tuberculosis. Luego se describieron los pasos realizados en el uso adecuado del respirador. Luego se estableció esa relación de los factores sociodemográficos y ocupacionales con el uso adecuado del respirador. Y finalmente se estableció la relación de los conocimientos y prácticas sobre tuberculosis con el uso adecuado del respirador. Este pues es un estudio de tipo cuantitativo y diseño transversal. El escenario de estudio pues es la Unidad de Servicios de Salud Santa Clara, que actualmente pues pertenece a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, pero es importante que digamos como para la historia que este hospital inicialmente fue fundado como el Sanatorio Nacional Antituberculoso. Si bien hoy en día no solamente es un hospital dedicado a la atención de pacientes con tuberculosis, la Unidad de Servicios de Salud Santa Clara es un referente en el control de la tuberculosis tanto a nivel distrital como nacional. Estos son los criterios de inclusión y exclusión de los participantes. Como criterios de inclusión tuvimos trabajadores de la salud asistenciales independientemente de su tipo de contratación, trabajadores de la salud que aceptaran participar por medio de un consentimiento informado. Como criterios de exclusión, trabajadores de la salud sin formación técnica y o profesional en áreas de la salud, y estudiantes porque no podíamos garantizar su permanencia dentro del proceso investigativo. La muestra, pues en este caso fue una muestra probabilística, estratificada, aleatoria con asignación o fijación proporcional,
principalmente por dos variables, por ocupación y por servicio, dado que desde la literatura científica son dos variables que se relacionan mucho con el uso adecuado de los respiradores, principalmente pues con el N95 en el sector salud. Se toma como referencia también un 30% de uso adecuado del respirador, según lo que reporta la literatura científica, con una precisión absoluta del 5% y una confiabilidad del 95%. El tamaño poblacional de la institución son 741 trabajadores. Y finalmente, pues esto nos da con una muestra final de 250 participantes. Estas son las variables del estudio. Las variables independientes, que son estos factores sociodemográficos, ocupacionales, conocimientos y prácticas sobre tuberculosis, y la variable dependiente, que para esta investigación básicamente fue el uso adecuado del respirador. Nosotros hicimos un proceso también de no llegar sin un proceso de cualificación o de validez, digamos, de la herramienta de recolección de datos que se iba a utilizar. Entonces, a partir de esa revisión de literatura, se extrajeron, digamos, los posibles ítems y dimensiones que iban a conformar esa herramienta de recolección de datos, y luego se hizo un proceso de validez de contenido y de validez facial o de comprensibilidad. Y finalmente, pues digamos, por el tema de la pandemia, nos tocó adaptar todo esto a un escenario virtual. Estos son los criterios que se evaluaron durante la validez de contenido de la herramienta: suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. Y también hicimos una prueba piloto en otra institución de salud para evaluar la comprensibilidad de los ítems. Bueno, también utilizamos una herramienta que son los pasos para colocar y retirarse un respirador a partir de los lineamientos o un checklist que tiene el Centro de Control de Infecciones de Atlanta en los Estados Unidos. Esto es el proceso de recolección de datos. Nosotros invitamos a los trabajadores a través del correo electrónico. Fuimos muy insistentes con el tema para que nos apoyaran con la investigación y a diligenciar un consentimiento informado virtual. Si el trabajador lo consideraba, se aclaraban las dudas e inquietudes que él tuviese, y en caso que el trabajador aceptara participar, ingresaba un link pues habilitado para diligenciar las herramientas de recolección de datos. Esto es lo que tiene que ver con la reducción de sesgos. Nosotros tuvimos en cuenta la reducción de sesgos de selección, información, memoria y confusión, con el fin de que los datos fueran fiables y poder obtener lo que se llama la validez externa. Esto es el plan de análisis, digamos, desde lo estadístico un poco. Iniciamos con las características sociodemográficas, ocupacionales y conocimientos y prácticas, básicamente con su descripción. Luego desarrollamos la prueba de Kolmogorov de Smirnov. Como la distribución fue diferente a normal, se utilizó la mediana y el rango intercuartílico. Adicionalmente, se estimó el porcentaje de uso adecuado del respirador, y como la distribución fue diferente a normal, se utilizaron pruebas no paramétricas como la de Wilcoxon-Mann-Whitney, y cuando fueron tres o más categorías, se utilizó la prueba de Kruskal-Waltz. Este análisis, pues también se desarrolló un análisis multivariado jerárquico a través de una regresión ordinal para poder de alguna manera observar las variables que en conjunto explican el uso adecuado del respirador, y esto pues las pruebas estadísticas se evaluaron a un nivel de significancia del 5%. Estos son los aspectos éticos. Esta investigación obtuvo el aval ético de la Universidad Nacional y el Comité de la Subred también. Se contemplaron todos los aspectos éticos universales en seres humanos de la Declaración de Helsinki, y también se tuvo en cuenta la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social, de tal manera que esta investigación se clasificó en riesgo mínimo. Bueno, hablando un poco ya de los resultados de la investigación, en el proceso de validez de contenido hicimos una participación con 7 jueces expertos de diferentes áreas en el manejo programático de la tuberculosis, en control de infecciones y en psicometría. Esto pues nos arrojó básicamente, estos fueron los valores por cada uno de esos aspectos que se buscaba evaluar en este caso. Como todos son superiores a 0,5823, se comprueba que la herramienta cuenta con medidas de validez de contenido. Y con respecto a la comprensibilidad de los 15 ítems que tiene esta herramienta,
digamos que 2 solamente tuvieron una comprensibilidad del 96,7 y 93,3%, el resto fueron comprendidos totalmente, y con las observaciones que dejaron los participantes se hizo unos ajustes también. El promedio de comprensibilidad total fue el 99%. Bueno, con respecto ya a los 250 que participaron como tal del estudio, esta es la distribución de los participantes según la edad. El 64,4% se ubica entre los 31 y los 50, y el 21,2% entre los 21 y los 30, y el 14,4% entre los 51 y los 60. Esto lo que nos muestra es que la mayoría de la población del hospital se ubica entre los 31 y los 50 años de edad. Pero de alguna manera es una población que está distribuida en su pirámide. Bueno, de los trabajadores, digamos que es importante destacar que el 74% fueron mujeres. Esta pues es una característica predominante en el sector salud. La gran mayoría, y esto se ha comprobado en otras investigaciones, pues son mujeres. Esto tiene que ver con la formación del nivel educativo de los trabajadores. 48% cuentan con una formación universitaria y posgradual y el 52% técnica y tecnológica. Estos son los servicios que participaron, principalmente 70 de hospitalización, 37 de cuidado intensivo adulto, 53 de urgencias, 32 de salas de cirugía y 58 de otros servicios en una menor proporción. Esto ya es algunas preguntas, les voy a mostrar algunos resultados. Entonces, frente a la pregunta ¿qué clase de microorganismo causa la tuberculosis? El 70% respondió correctamente que es una bacteria y el 30% respondió incorrectamente. Esta es otra pregunta que tiene que ver con el tipo de aislamiento que se le da a una persona que tiene tuberculosis infecciosa. El 49,2% pues respondió correctamente que es por aerosol y el 50,8% respondió incorrectamente. Esto tiene que ver un poco con qué es un paciente infectocontagioso de tuberculosis. El 76% respondió correctamente, que es aquel paciente que está diagnosticado con tuberculosis pulmonar activa sin tratamiento o que los exámenes bacteriológicos aún muestran la presencia de bacilos. Y el 24% respondió incorrectamente. Con respecto a ¿para qué sirve un respirador? El 75,2% afirmó acertadamente que el respirador es un EPP utilizado al atender a una persona con tuberculosis infecciosa y el 24,8% respondió incorrectamente. Esta pregunta tiene que ver con la disponibilidad del respirador, que es de suma importancia según lo reportado en la literatura. Acá pues el 69,2% pues siempre y casi siempre ha tenido disponibilidad del respirador, que es algo muy positivo, ¿sí? Sin embargo, algo que destacan los participantes, digamos, en las observaciones es que antes de la pandemia los respiradores no se encontraban disponibles. Esto sí ha recibido las capacitaciones en los últimos 6 meses sobre el uso del respirador por parte de la institución. Digamos que por la pandemia esto se había afectado porque pues como se ha popularizado el uso de los respiradores, eso no era tan común antes de la pandemia. De alguna manera pues se comprueba en esta investigación que el 42% ha referido que siempre y casi siempre han recibido capacitaciones en los últimos 6 meses. Pero antes de la pandemia no se desarrollaban estas capacitaciones y es importante continuarlas haciendo porque hace parte de los procesos de inducción y reinducción que se deben hacer desde un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para garantizar el uso correcto de los elementos de protección personal. Eso es una responsabilidad, digamos, de un empleador. ¿Qué encontramos acá frente al uso adecuado del respirador? ¿Sí? Lo primero es que tan solo el 17,20% utiliza correctamente un respirador. Entonces, si uno no utiliza bien un respirador, genera una falsa percepción del riesgo, se expone más, piensa que está protegido cuando en realidad no.
¿Y esto a qué se debe? A desconocimiento frente a los pasos de cómo se debe utilizar correctamente un respirador. Estos son algunas variables que nosotros identificamos que son los pasos que normalmente no se hacen. No se verifica que el respirador esté en buenas condiciones, no se verifica la certificación del respirador, no se acomoda la banda elástica, no se acomodan las bandas elásticas bien y no se realizan pruebas de presión negativa y positiva, que eso de alguna manera le garantiza a uno que no existan fugas alrededor del respirador. Bueno, con respecto a, digamos, los factores sociodemográficos que se encuentran asociados con el uso del respirador, los niveles educativos de universitario y posgradual, de acuerdo a este valor P de significancia que es menor a 0.05, se observa que estos dos niveles educativos se asocian con un mejor uso de los respiradores. Ocupaciones como ser enfermero, médicos especialistas, médico general y bacteriólogo también se asocian con el uso adecuado de los respiradores. Y hay algunas áreas que también se asocian con el uso correcto de un respirador: hospitalización, cuidado intensivo adulto, urgencias. Digamos que importante de esto que es en esas áreas, digamos, donde se encuentra que o ocupaciones que no se está utilizando correctamente el respirador o en el nivel educativo de los tecnólogos, que es el 52%, a estas personas hay que capacitarlas en el uso correcto de los respiradores. ¿Qué encontramos acá? Todas las preguntas que se realizaron frente a los conocimientos. Cuando los conocimientos son correctos frente a la tuberculosis, eso se asocia con el uso adecuado del respirador. ¿Esto qué indica? Que si yo sé cómo se transmite la tuberculosis, cuáles son sus signos y síntomas, el clase de microorganismo que causa la ATV, cuál es la utilidad del respirador, el tipo de aislamiento que se le entrega a un paciente, que se le da a un paciente con tuberculosis infecciosa, ¿sí? Pues si yo conozco todas estas cosas, voy a utilizar mejor un respirador. Por lo tanto, es importante pues capacitar a los trabajadores también en esto. ¿Qué encontramos qué prácticas se asocian también con el uso adecuado del respirador? Cuando uno sabe el elemento que se utiliza al atender a un paciente con tuberculosis pulmonar activa sin tratamiento, que son los respiradores, y si la institución también tiene disponibles estos elementos de protección personal, porque yo puedo tener los conocimientos, pero si la institución no tiene disponibles los respiradores, pues tampoco lo voy a poder usar. Y son los resultados a través de una regresión ordinal que hicimos para encontrar las variables que en conjunto explican el uso correcto del respirador. Entonces, ¿qué encontramos? Los servicios de hospitalización, cuidado intensivo adultos, urgencias, salas de cirugía, consulta externa, y las UCIs tanto pediátricas como neonatales, así como las ocupaciones de enfermero, bacteriólogo, y si yo conozco la clase de microorganismo que causa la ATV, esto en conjunto explica el uso adecuado de un respirador. En cuanto a la discusión, entonces, como les venía contando, pues en esta investigación se encuentra que los niveles educativos de universitario y posgradual se encuentran relacionados con el uso adecuado del respirador, y esto también se encontró en un estudio que se desarrolló en Malasia con 320 trabajadores de la salud y uno que se desarrolló en Nepal con 190. En esta investigación no se encuentra que el antecedente de la TB se relacione significativamente con el uso adecuado del respirador, pero en otros dos estudios a nivel mundial sí se encuentra que el hecho de uno haber tenido tuberculosis se asocia con un mejor uso de los respiradores. Acá encontramos que las ocupaciones de enfermero, médico especialista, médico general y bacteriólogo se relacionaron con el uso adecuado del respirador. En China se encontró que los enfermeros y médicos implementan de una mejor manera las medidas de control de TB como el uso adecuado del respirador. Y en Malasia se encuentra que el uso adecuado del respirador se asoció significativamente con la ocupación de médico. Los servicios o áreas de trabajo como hospitalización, cuidado intensivo adulto y urgencias en esta investigación se relacionaron con el uso adecuado del respirador, y en este estudio en Canadá se encuentra que estos servicios, urgencias, unidad de cuidado intensivo, unidad de servicios de respiratorios y hospitalización se relacionan también con el uso adecuado del respirador.
Acá, pues como les venía contando, todas las preguntas de conocimiento se asocian con el uso adecuado de los respiradores y un estudio en Etiopía identificó también que los conocimientos correctos sobre las medidas de control de tuberculosis se asociaron significativamente con el uso adecuado de los respiradores. Y en este estudio en Sudáfrica se encuentra que los trabajadores de la salud tenían 36 veces más probabilidades de usar adecuadamente los respiradores si previamente habían sido capacitados en esto. También aquí encontramos que el elemento que se utiliza al atender un paciente con tuberculosis y la disponibilidad se relaciona significativamente con el uso adecuado del respirador. En este estudio que se llevó a cabo en la República Gabonesa, también se identifica que la mitad de los participantes de 103 refirieron que usarían una mascarilla quirúrgica al atender un paciente sospechoso infeccioso de tuberculosis, dado que en la institución no hay disponibilidad de respiradores. En este sentido, es importante que las instituciones garanticen también el suministro permanente. El uso adecuado del respirador, aquí encontramos que el 17,20% tan solo lo utilizó adecuadamente y tan solo el 68,8% realizó la prueba de verificación del sellado. En otro estudio que también se realizó en la ciudad de Bogotá, se identificó que tan solo el 15% realizó la prueba de verificación del sellado al utilizar un respirador. Esto es sumamente importante hacerlo. En China también se identificó que los trabajadores no segregan el respirador en el contenedor rojo y no realizan la prueba de verificación del sellado. Y en Japón, en un estudio con 36 profesionales de enfermería, encontraron que únicamente el 22% desarrolló la prueba de sellado del uso del respirador. Finalmente, ¿qué conclusiones tiene esta investigación? Se rechaza la hipótesis nula y por ende se acepta la hipótesis alternativa, dado que por medio de la regresión ordinal se encuentra que estos factores sociodemográficos, ocupacionales, conocimientos y prácticas sobre la tuberculosis se relacionan significativamente con el uso adecuado del respirador. También mediante acciones educativas se recomienda fortalecer los conocimientos de los trabajadores de la salud sobre la tuberculosis y el uso adecuado de los respiradores, en especial sobre estas ocupaciones, auxiliares de enfermería y otros auxiliares y tecnólogos de la salud, porque son las ocupaciones que tienen un desconocimiento frente a cómo se transmite la tuberculosis, cuáles son sus signos y síntomas, es decir, frente a las generalidades de la enfermedad y frente al uso adecuado de los respiradores. Y adicionalmente, los trabajadores técnicos pues son los que están casi que en la primera línea de frente permanentemente con un paciente. Entonces son los que en teoría incluso deberían utilizar mejor los elementos de protección personal. También se requieren diseñar, implementar y evaluar programas educativos sobre las medidas de control de la tuberculosis, principalmente enfatizando en esos pasos para el uso adecuado del respirador, independientemente del tipo de contratación que tengan los trabajadores. Las instituciones de salud también deben garantizar ese suministro permanente de respiradores a los trabajadores de la salud. También consideramos que la academia debe continuar desarrollando estudios que implementen y evalúen las medidas de control de tuberculosis. También se pueden desarrollar otro tipo de técnicas y ayudas educativas como videos, aplicaciones móviles, página web, mensajes de texto, folletos, calendarios. Actualmente, pues también desde la Universidad Nacional se viene desarrollando un curso de fundamentos sobre la tuberculosis que es virtual para los trabajadores de este hospital, que puede ser de alguna manera una estrategia que sirva como intervención para que el trabajador aumente sus conocimientos frente a la tuberculosis. También pues las autoridades en salud nacionales y territoriales deben adaptar las medidas de control de infección de tuberculosis a su contexto y pues este estudio lo consideramos pionero y será una base para otros proyectos de la línea de investigación que viene desarrollando actualmente el grupo. Limitaciones, pues el tema de la pandemia que nos afectó bastante la recolección de datos. La bibliografía y pues ya para cerrar una frase dedicada digamos como a los trabajadores de la salud en estos tiempos de pandemia y es que su dedicación es aparente, ellos siguen trabajando incansablemente incluso cuando eso significa ponerse en peligro y para algunos mantenerse alejados de sus propias familias. Si bien parece que no hay suficientes palabras para agradecerles, hoy hacemos una pausa para reconocer y honrar a todos los héroes, los trabajadores de la salud y pues muchísimas gracias.
Bueno, agradecemos a Carlos por esta interesante conferencia y por el valor de los resultados de su investigación en todo el tema del control de infección de tuberculosis en trabajadores de la salud. Recordamos a las personas participantes que deben registrar su asistencia en el enlace que está puesto en el chat. Continuamos con nuestro evento. Cerramos el encuentro con la participación de la doctora Ledis María Izquierdo Borrero, quien no pudo acompañarnos, pero nos comparte su conferencia, descripción de las características clínicas y paraclínicas y el cuerpo clínico del síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado con la enfermedad por coronavirus. A continuación, les compartimos la conferencia. Buenos días. Yo soy la doctora Ledis Izquierdo, intensivista pediatra del hospital de la Subred Centro Oriente del Hospital Santa Clara, y con mis compañeros queremos compartirle un estudio en el cual pues participamos, y fue un estudio multicéntrico en el cual el objetivo fue describir las características clínicas, el curso clínico y la tasa de mortalidad del síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes críticamente enfermos con infección de SARS-CoV-2. El estudio se tituló el estudio MISCO, y los primeros autores de este estudio fue la doctora Lorena Acevedo, el doctor Byron Piñeres y el doctor Jaime Fernández. Bueno. Desde diciembre del 2019 fue cuando se detectó la enfermedad respiratoria aguda grave asociada al síndrome de infección por COVID-19 SARS-CoV-2, y se consideró que constituía una amenaza para la salud mundial, alta morbilidad y mortalidad que se haya visto en todo el mundo. Este virus se ha caracterizado porque tiene una alta transmisibilidad, severidad y letalidad en adultos. Hacia fines de abril del 2020, en el Reino Unido y varias naciones europeas empezaron a reportar la aparición de una nueva presentación de infección por SARS-CoV-2, conocido como síndrome inflamatorio multisistémico en niños, y su sigla MISC, que se comportaba de manera más agresiva, causando hasta 10 veces mayor mortalidad que la descrita para COVID-19 en la población pediátrica. Este comportamiento clínico se caracteriza por un severo estado hiperinflamatorio clínicamente similar a otras enfermedades que hemos conocido ya ampliamente en pediatría, como la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de shock tóxico y el síndrome de activación de macrófagos. Específicamente, en mayo del 2020, América Latina se convirtió en el epicentro de la pandemia COVID-19, una zona que ya estaba afectada por desigualdades sociales, con importantes limitaciones en el acceso a la atención médica, la nutrición inadecuada y una alta prevalencia de muchas enfermedades crónicas no transmisibles. Hipotéticamente, en esos momentos se había considerado que el pico de MISC en la mayoría de los estudios se presentaba como más o menos hacia las 4 a 6 semanas después del mayor impacto en la población adulta. Con este comportamiento de MISC en todo el mundo, se esperaba ver los primeros casos en América Latina a partir de julio del 2020. Y tal como se esperaba, los casos de MISC comenzaron a aparecer alrededor del tiempo del marco hipotético. Dadas las condiciones genéticas, sociales, económicas y el acceso a la salud en esta región, este síndrome puede exhibir un comportamiento clínico diferente, y incluida la gravedad, la duración y las secuelas, en comparación a lo que se ha descrito en otras partes del mundo. Es por esto que el objetivo de este estudio fue describir las características, curso clínico y tasa de mortalidad del MISC en un país de ingresos medios, y evaluar si habían diferencias en los grupos afectados en comparación con países de altos ingresos.
Esto fue un estudio observacional multicéntrico con componente prospectivo y retrospectivo en 14 UCIP en Colombia y se inició desde el 1 de abril del 2020 a enero 31 del 2021. Como criterios de inclusión, se utilizaron las definiciones de NISC de la OMS, que incluye la edad de 0 a 19 años y dos de los siguientes hallazgos: una erupción de conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación en mucosa, ya sea en mucosa oral, en manos, en pies, hipotensión o shock, signos de disfunción miocárdica dados por pericarditis, por valvulitis o anomalías coronarias, que incluía hallazgos ecocardiográficos o troponinas elevadas, evidencia de coagulopatía, síntomas gastrointestinales agudos como diarrea, vómito, dolor abdominal y marcadores inflamatorios elevados, ausencia de otras causas de inflamación de origen bacteriana, como lo es la sepsis por estafilococo y estreptococo, y por supuesto la evidencia de SARS-CoV-2, de una infección por SARS-CoV-2 en una prueba de PCR o una prueba de antígeno o serología positiva o haber tenido un contacto con paciente COVID-19. También definimos dilatación de coronaria con un Z-score entre 2 y 2.4 y se consideró disfunción miocárdica sistólica, aquella fracción de eyección inferior al 60%, el uso de soporte ventilatorio y requerimiento sobre todo de vasopresores se registró utilizando la puntuación de vasoactivos e inotrópicos BIS en su sigla, y se consignó los tratamientos recibidos, la dosis y la escala de gravedad de daño renal agudo CADIG. La trombocitopenia se definió como un recuento de plaquetas menos de 150.000 y la linfopenia se definió como un recuento de linfocitos inferior a 4.500 en niños menores de 8 meses y menor de 1.500 en niños mayores de 8 meses. El estado nutricional se definió en los niños menores de 5 años con sobrepeso, según las recomendaciones de la OMS para peso y talla, como más de 2 desviaciones estándar por encima de la media, y obesidad como más de 3 desviaciones estándar, según lo establecido en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. Los niños con sobrepeso entre 5 y 19 años y 18 años se definieron como un índice de masa corporal para la edad superior a una desviación estándar y obesidad como más de 2 desviaciones estándar por encima de la media establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. La estancia en UCIP se definió como el número de días desde el ingreso hasta el traslado de una cama de hospital general, o sea, pisos, y se definió shock como pacientes con signos de bajo gasto cardíaco con o sin hipotensión. Se consideró hipotensión aquella presión arterial sistólica por debajo del percentil quinto para la edad. En cuanto al análisis, al plan de análisis estadístico, se realizó un análisis descriptivo de los datos en principio, se recogieron datos demográficos, las características clínicas de la fase aguda de la enfermedad, se realizó un análisis bivariado comparando los resultados de este estudio con los resultados de los casos de NISC en los Estados Unidos informados por el CDC de Atlanta entre abril y octubre del 2020 y los resultados de NISC que mostró el Reino Unido. Se utilizaron estos dos informes en estos dos países de ingresos altos, ya que los autores pues, consideraron que en esos momentos eran los estudios más completos con los datos más representativos. Se utilizó ANOVA para comparar las medias de más de 2 grupos con una distribución no normal, y la U de Manwini para menores de 2 grupos, para comparar menos de 2 grupos. Se utilizó la prueba T-Student para comparar 2 grupos independientes con la misma varianza. Se utilizaron estos dos, bueno, los informes que ya vimos de los países de altos ingresos, y para variables cualitativas se utilizó la prueba de Chi cuadrado o exacta de Fisher según fuera oportuno. Para estimar el tamaño del efecto de las variables significativas sobre la mortalidad, que se codificó como una variable dicotómica,
se calcularon los OR y los coeficientes de regresión. Para evaluar la importancia clínica de las variables significativas, se calcularon los coeficientes de riesgo instantáneo, HR. Una razón de riesgo midió el tamaño del efecto de una variable en el inicio de los síntomas hasta la muerte, y también se calcularon los intervalos de confianza del 95% para los riesgos instantáneos HR y los coeficientes de regresión. Los valores de P menor a 0,05 se consideraron significativos y pues el estudio fue aprobado por el Comité de Ética de cada institución. En cuanto a los resultados, durante el periodo de estudio, que fue desde abril del 2020 al 31 de enero del 2021, se notificaron hasta ese momento en Colombia 155.207 casos de infección por SARS-CoV-2 en niños, lo que correspondía al 7.4% de todas las infecciones en adultos. De estos pacientes, pues solo el 0,1% fueron hospitalizados en cuidados intensivos pediátricos. Se incluyeron en total 78 pacientes con MISC que ingresaron a estas 14 UCIs. El 18% de los pacientes eran menores de 1 año. Se encontró un sobrepeso y obesidad en el 39% de los pacientes. El síntoma más prevalente observado fue la fiebre. Todos los niños que ingresaron tenían fiebre al ingreso durante al menos 5 días. Los síntomas secundarios frecuentes incluyeron síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito y dolor abdominal. El 87% de los pacientes que ingresaron presentaban shock y el 36% tenían dentro de las manifestaciones ecocardiográficas derrame pericárdico. Las arritmias más frecuentes fueron taquicardia supraventricular, seguida de la taquicardia ventricular y extrasístoles ventriculares. En cuanto a los resultados del ecocardiograma, la mediana de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la FEBI fue del 65%. Estos hallazgos fueron consistentes entre los pacientes que sobrevivieron y no. Se encontraron anomalías coronarias en el 47% de los pacientes. El tratamiento recibido en cuanto a esto, la mayoría de los pacientes no recibió manejo antiviral y fue casi un 98.7% de los pacientes que no se les puso antiviral. Se administraron esteroides al 70.5% de los pacientes. El 54% de estos que recibieron esteroides recibieron prednisolona más o menos entre 3 a 5 días y el 24% recibió dexametasona más o menos entre 3 a 10 días. El 91% de los pacientes recibió inmunoglobulina. Se requirió soporte inotrópico en el 76% de los pacientes con una puntuación de score de vasoactivo BIS que iba desde 4 en el mejor de los casos hasta 345 en el peor de los casos. De los 11 pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva, el 6% requirieron BAFO o ventilación de alta frecuencia, y de esos 5 pacientes, 4 de esos 5 fallecieron. 6 pacientes, que fue el 8%, recibió ventilación mecánica por más de 10 días. En cuanto a la mortalidad, hubo una tasa de mortalidad del 9%. Fueron 7 pacientes. El grupo que no sobrevivió tuvo una mayor duración de la enfermedad antes de ingresar a UCI, fue lo que se vio. Más frecuencia de ferritina por encima de 500, más complicaciones cardiovasculares también, más necesidad de soporte ventilatorio y más necesidad de terapia de reemplazo renal en comparación a los que no fallecieron. En cuanto a la comparación del MISC con países de nuestro estudio, con los países de altos ingresos, los 2 estudios que se tomaron como referencia, entre los sujetos o los niños de nuestro estudio y los reportados en el estudio de Estados Unidos liderado por Gottfried y el estudio del Reino Unido liderado por Swan y sus colaboradores, en cuanto al sexo no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 3 estudios. La obesidad fue más frecuente en nuestro estudio, realmente fue una comparación entre el 29.5%
versus el 10% en países del Reino Unido. En comparación con el estudio de Estados Unidos, las adenopatías fueron más frecuentes en nuestra población, 23 versus 13%, al igual que la diarrea, los vómitos y la linfopenia. En cuanto al tratamiento recibido, en nuestro estudio fue más frecuente el uso de inmunoglobulina G, el uso de esteroide, el uso de soporte vasopresor, al igual que el uso de ventilación mecánica y la mortalidad. Nuestra mortalidad fue del 9% versus 1.8% en los países de altos ingresos. En cuanto a los factores asociados a mortalidad, el grupo que no sobrevivió tuvo menos diarrea y un estado nutricional normal, pero las arritmias, la presencia de pericarditis, la presencia de diarrea, de ferritinas altas, fueron variables importantes asociadas desde el inicio de los síntomas hasta la muerte. Algo pues adicional es que la administración de inmunoglobulina y esteroides no hizo diferencia en cuanto a la tasa de supervivencia. Bueno, entonces en este estudio describimos a 78 niños menores de 18 años que vivían en un país de ingresos medios y que cumplían con los criterios de MISC asociado a SARS-CoV-2 descrito por la OMS. Debido a la gravedad de su cuadro clínico, estos pacientes pues tuvieron necesidad de ser trasladados a las unidades de cuidado intensivo pediátrico y observamos que los niños más afectados eran mayores de 10 años y tenían más síntomas de obesidad, compromiso cardiovascular y gastrointestinal que los de los estudios publicados en Estados Unidos y el Reino Unido. Nuestros pacientes requirieron del uso de soporte y ventilación mecánica con más frecuencia y tenían una mayor tasa de mortalidad en comparación con los países de ingresos altos. En nuestro estudio hubo una mortalidad mucho mayor que el descrito en los de ingresos altos, ya les comenté que eran 9 versus 1%, y creemos que varios factores pueden haber contribuido a estos peores resultados, como el acceso limitado a los servicios de salud, como la disponibilidad de la UCI, como la consulta retrasada, como mayor gravedad en la afectación miocárdica, la presencia de arritmia, el estado de shock en el momento del ingreso, junto con la falta de reconocimiento de la enfermedad, pueden haber contribuido a estos peores resultados. Otros factores como el medio ambiente, el estilo de vida y disponibilidad de recursos para el cuidado de la salud oportuna también debe ser considerado en niños con MISC. Creemos que en los países de bajos y medianos ingresos deberíamos tener un alto nivel de sospecha en el primer nivel de atención para poder realizar un diagnóstico rápido y adecuado. El inicio de un tratamiento antiinflamatorio y anticoagulación, cuando estén indicados, puede mejorar significativamente los resultados. Finalmente, durante el periodo de estudio no se habían reportado aún variantes de SARS-CoV-2 en el país. Creemos que es importante vigilar de cerca las diferentes variantes virales en los registros de estos pacientes y si tienen un efecto diferente en los niños en cuanto a la gravedad. Como conclusión, el síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado a SARS-CoV-2, cuando los niños se encuentran críticamente enfermos y que viven en un país de ingresos medios, tienen algunas características clínicas de laboratorios y ecocardiográficas similares descritas a países de altos ingresos. Sin embargo, la respuesta inflamatoria, el compromiso cardiovascular, fueron condiciones que, sumadas a las dificultades de acceso al sistema de salud en países con recursos limitados, podrían explicar la mayor mortalidad observadas en estos niños. Se necesitan estudios prospectivos para comparar las diferentes estrategias de reconocimiento temprano, disponibilidad de recursos y tipos de tratamiento utilizados para comprender mejor las diferencias encontradas y los resultados de MISC en países como el nuestro, con recursos limitados, en comparación con países de alto ingreso. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Ledis María Izquierdo por compartir los resultados de su investigación.
A todas las personas que se conectaron hoy a nuestro primer encuentro de investigadores de la subred, les agradecemos también y esperamos contar con ustedes en el próximo encuentro y en otros eventos que serán convocados desde Gestión del Conocimiento. Muy buenos días a todos.